Hola estudiantes, en esta lección nos enfocaremos en tres temas principales: probabilidades de un valor esperado, y probablemente dividiré esto en tres partes. No es mucho tiempo. Primero hablemos de la probabilidad de que un evento sea la posibilidad o probabilidad de que ocurra. Por ejemplo, hay un 40% posibilidad de que llueva hoy, hay 40 posibilidades de 100 de que lloverá. Lo que también significa que hay 60 posibilidades de que 100 no llueva. Centrarse en la probabilidad teórica suponga que existe la situación con n resultados posibles igualmente probables, y que m de esos y resultados corresponde a un evento particular. Entonces la probabilidad de ese evento se define como m dividida por n, por lo que decimos que la probabilidad de un evento es igual al número de formas en que puede ocurrir el evento dividido por el número total de resultados posibles. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Supongamos, se preguntó a un grupo de personas si habían pasado una luz roja en el último año. 318 respondieron que sí. 225 respondió no. Encuentre la probabilidad de que si una persona es elegida al azar responda sí, de su respuesta como una corrida decimal en miles. Valor posicional, por lo que indicamos la probabilidad de un sí usando P mayúscula, y luego entre paréntesis si esto es igual a la número de personas que respondieron sí dividido por el número total de respuestas. Bien, 318 respondieron sí, entonces tenemos 318 y luego dividido por el número total de respuestas, que es 318 más 225. Simplificando tenemos 318 dividido por 543. Y ahora necesitamos convertir la fracción a un decimal, y redondear a las milésimas para ir a la calculadora. Tenemos 318 dividido por 543. Entrar. Porque tenemos un 6 en el cuarto lugar decimal, redondeamos a 0,586. Aviso: el 6 está en el valor posicional de miles. Ahora que hemos terminado aquí, recuerda. Como porcentaje esto sería igual a 58.6%, una probabilidad se puede expresar como una fracción decimal o porcentaje. Así que solo asegúrese de responder la pregunta correctamente en función de lo que pidieron. Para el número 2 se nos dice que usemos la ruleta a la derecha, y escribamos cada probabilidad como una fracción reducida. Observe cómo hay un total de 12 números en la ruleta, que significa que hay 12 resultados posibles, por lo que para la parte A queremos la probabilidad de obtener 2. Y dado que solo hay un 12 en la ruleta, hay una posibilidad entre 12 de lograrlo y, por lo tanto, la probabilidad de sacar un 2 es 1/12. A continuación, queremos la probabilidad de una mitad impar de los números del 1 al 12 o impar. Los números impares son 1, 3, 5, 7, 9, 11. Hay 6 resultados favorables de un total de 12. La probabilidad de lanzar el número impar es 6 dividido por 12 o 612, que se simplifica a 1, 2. Ahora recuerda, si olvidas cómo simplificar una fracción en la calculadora, solo puede tomar 6 dividido por 12. Ingrese matemáticas, ingrese enter y lo hará. Darle la fracción simplificada para la parte 100. Queremos la probabilidad de un múltiplo de 3. Bien, múltiplos de 3 de 1 a 12 son 3, 6, 9, y 12. Hay 4 resultados favorables de un total de 12. La probabilidad de sacar un 3 es igual a 4/12, lo que se simplifica a 1/3 por. Para simplificar por 12avos, dividimos el numerador y el denominador por el factor común de 4 y, finalmente, para la parte 500, el número de probabilidad es menor de 8. Bueno, los números menos de 8 son 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay un total de 7 resultados favorables de un total de 12. El número de probabilidad es menos de 8 es 7. is 7/12.
Duodécimos para el número 3, estamos usando un mazo estándar de 52 cartas que se muestran a continuación, donde tenemos 4 palos, tenemos diamantes, clubes, corazones, espadas y... Luego tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y luego tenemos los gatos, reinas, reyes y ases. Y sabemos que hay un total de 52 cartas, así que si seleccionamos una carta, siempre habrá 52 resultados posibles, así que para la parte A, con la probabilidad de seleccionar una carta, y la probabilidad de que sea una carta, así podemos ver en la lista de cartas allí. Son un total de 4 tomas. Uno de cada palo para que haya 4 resultados favorables de un total de 52. La probabilidad de seleccionar un gato es 4. Dividido por 52 y esto simplifica a 113. Nuevamente a mano dividiríamos el numerador, y el denominador por 4 o en la calculadora 4 dividido por 52 ingrese. Matemáticas Enter que nos da el centésimo decimotercer. Ahora no dice si dar la probabilidad como una fracción decimal simplificada o un porcentaje de aviso. Como esta fracción es exacta si quisiéramos una aproximación decimal, digamos 3 decimales que tendríamos que redondear, redondearíamos a 0.077. Pero eso sería una aproximación, por eso a menudo damos la probabilidad como una fracción. Porque es más exacto 0.2077 es igual a 7.7%. Para la parte B queremos encontrar la probabilidad de que si seleccionamos una carta, la carta es una espada. Así que mirando las cartas aquí están las espadas. Hay un total de 13 espadas de las 52 cartas y, por lo tanto, la probabilidad de algo es 13. Dividido por 52 que se simplifica a 1. 4 a mano dividimos el numerador y el denominador por 13. También podemos hacer esto en la calculadora, y como un decimal 1,4 o 1,4 es igual a 0.25 lo que es igual a. Luego, 25% queremos determinar la probabilidad de que, si seleccionamos una carta, la carta esté bien roja. Los diamantes son rojos, hay 13 de ellos, todos los corazones también son rojos, hay 13 de ellos, por lo que hay un total de 13 más 13 o 26 resultados favorables de un total de 52. La probabilidad es 26 dividida por 52, lo que se simplifica a 1, 2. Observe cómo encerramos en un círculo nuestra mitad en caja de las cartas del mazo. Como decimal tenemos 0.5, como porcentaje tenemos 50%. A continuación queremos la probabilidad de una carta de la cara. Las cartas de la cara son las reinas y reyes de Jack. Hay un total de 12 cartas de cara. Agreguen 52 cartas, la probabilidad es 12 dividida por 52. ¿Cuáles? Simplifica a 3. 13 a mano, dividiríamos el numerador y el denominador por 4, lo que también puedes hacer en la calculadora. También obtener el decimal. Aproximación 3 dividido por 13 ingrese los 3 decimales es 0.23. Un redondeamos por el séptimo que es en su lugar. Y ahora hablemos de tirar un dado justo. El espacio muestral de tirar un dado justo sería el número 1. A través de 6 donde el espacio muestra todos los resultados posibles, así que para la parte A fuimos la probabilidad de tirar los dados una vez. Y obteniendo un pozo 4 hay 1,4 de los 6 resultados posibles, la probabilidad es 1,6. Voy a dejar estas probabilidades ya que las fracciones simplificadas exactas fueron la probabilidad de tirar un dado, y obtener un número impar bien la mitad de él. Los números del 1 al 6 son impares, los números impares son 1, 3, y 5. Hay 13 resultados liberales de un total de 6 resultados, la probabilidad de un impar es 3, 6, que se simplifica a 1, 2. Y luego queremos que la probabilidad de que el número sea mayor que 4. Bueno,
El número es mayor que 4 de 1 a 6, por lo que desde el espacio muestral sería 5 y 6. 5 es mayor que 4 y también 6, hay dos resultados favorables. De un total de 6, la probabilidad de lanzar un dado, y obtener un número mayor que 4 es igual a 2. 6 que se simplifica a 1. 3. Número 5 trata con una ruleta americana con 38 máquinas tragamonedas, entonces lo que sucede es en un casino que gira alrededor de una sola bola. Rebota y luego, cuando la rueda se ralentiza, la pelota cae en una de las ranuras, así que nuevamente tenemos 38 ranuras, 2 de ellas son 0 y dobles. 0 ambos verdes. Las ranuras restantes están numeradas del 1 al 36, la mitad son rojas y la otra mitad negras, por lo que queremos encontrar la probabilidad de que la bola caiga en un número impar de tragamonedas. Número 5 involucra una rueda de ruleta estadounidense representada aquí debajo de la forma en que esto funciona en un casino. Bola en la rueda y luego, cuando la rueda se ralentiza, la bola cae en una ranura, y hay un total de 38 ranuras para nuestro número 0 y dobles que son verdes. Las ranuras restantes están numeradas del 1 al 36, la mitad son rojas y la otra mitad negras. Se nos pide encontrar la probabilidad de cada evento a continuación y escriba la probabilidad como una fracción reducida para la parte A cuando la probabilidad de que la pelota caiga en una ranura con números impares, bien 0 y doble 0, son ambos pares porque hay múltiplos de 2, por lo que necesitamos encontrar los números impares del 1 al 36, la mitad de los números del 136 serán impares, el número impar debería ser 1, 3, 5, 7, 9 y así hasta llegar a 35 nuevamente. Esta lista contendría la mitad de los números del 1 al 36. La mitad de 36 es 18. Hay 18 resultados favorables de un total de 38 espacios o 38 resultados. La probabilidad de un impar es 18 dividido por 38 que se simplifica a 9. A continuación, queremos la probabilidad de que la bola caiga en un 0. Solo hay un 0 en la rueda y, por lo tanto, hay un resultado favorable de un total de 38. La probabilidad es 138, y para la parte 100 se fue la bola de probabilidad cae en y bien rojo. La mitad de los números de 1 a 36 un rojo y la mitad son negros y por lo tanto hay 18 resultados favorables o 18 ranuras rojas de 38. La probabilidad de un rojo es 18 dividido entre 38, que sabemos se simplifica a 9. 18 lo siento 9 19, así que pasar al número 6. Mi frasco contiene 6 rojos. Canicas del 1 al 6. 10 canicas azules numeradas del 1 al 10, y 8 canicas negras numeradas del 1 al 8. Sigamos adelante y modelemos el espacio muestral a la derecha. Hay 6 canicas rojas numeradas del 1 al 6. Hay 10 canicas azules numeradas del 1 al 18. Canicas negras numeradas del 1 al 8. Aviso: hay un total de 6 más 10 más 8 o 24 canicas, lo que significa que hay un total de 24 resultados posibles si seleccionamos una canica. Así que para la parte A queremos la probabilidad de un pozo de mármol rojo. 6 de los 24 miembros son rojos y, por lo tanto, la probabilidad de un rojo es 6/24 que simplifica a 1/4. A continuación con la probabilidad de que si seleccionamos una canica no es roja. Aviso: 10 más 8 o 18 canicas no se leen. De 24 canicas la probabilidad de una canica no mala es 18 dividida por 24 que simplifica a 3/4. Nota como esto también es igual a 1 menos 1/4 donde 1 representa 100% menos nuestra probabilidad de una canica roja que nos daría la probabilidad de no una canica roja. Luego queremos la probabilidad de un número 3, hay un rojo 3, un azul 3 y un negro 3. Hay 3 resultados favorables de 24.
La probabilidad del número 3 es 3 dividido por 24, lo que se simplifica a 1/8 y luego, para nuestra última probabilidad, fuimos la probabilidad de seleccionar una canica y la canica es negra, hay 8 canicas negras que tienen 24, la probabilidad de comenzar una canica negra es 824, lo que simplifica a 1/3 avanzando al número 7, necesitamos analizar esta tabla para determinar las siguientes probabilidades dadas. Una prueba para un grupo de estudiantes, las calificaciones y el género se resumen a continuación. Si un estudiante fue elegido al azar, determine las siguientes probabilidades y escriba las respuestas como fracciones reducidas o simplificadas. Observemos cómo tenemos una fila para hombres, una fila para mujeres y luego una columna para es, una columna para abejas, una columna para C y luego tenemos totales. Así que observe cómo hay un total de 76. Estudiantes, este será el denominador para cada una de las probabilidades de la parte A cuando la probabilidad de que un estudiante sea seleccionado y el estudiante sea masculino. Observe cómo hay un total de 31 hombres de 76, la probabilidad de seleccionar un hombre es 31 dividida por 76. Que no. Simplifique a continuación con la probabilidad de que una mujer. Notará cómo hay un total de 45 mujeres de 76. La probabilidad de seleccionar una hembra es 45 dividida por 76, lo que de nuevo no se simplifica a continuación. Queremos la probabilidad de seleccionar un estudiante y el estudiante es hombre y tiene una B, por lo que los hombres notan cómo 12 de los hombres tienen una B y, por lo tanto, el estudiante probablemente escucha que es un hombre y tiene una B es 12 de 76 o 1276. Lo que simplifica a 319 pensando que si lo necesitáramos, siempre podemos tomar 12 dividido por 76. Ingrese matemática, ingrese que nos da una fracción simplificada a continuación con la probabilidad de seleccionar un estudiante. Es femenina y tiene una A, así que las hembras en esta fila notan que 9 de ellas obtuvieron una A y, por lo tanto, la probabilidad de que sea femenina, y A es 9 dividido por 76, lo que no simplifica. Para la parte 2, cuando la probabilidad de que un alumno sea seleccionado, el alumno tenía una C. Así que mirar la columna en busca de C no indica qué sexo o qué género, por lo que hay un total de 27 visitas de 76. La probabilidad es 27/76 o 27 dividido por 76 que no creo que simplifique. Vamos a verlo. 27 dividido entre 76 ingrese matemáticas ingrese obtenemos la misma fracción. Atrás, lo que verifica que no se simplifica solo porque F fue la probabilidad de que un estudiante sea seleccionado y no obtuvieron una A que significa que en este caso obtuvieron una B o una C, por lo que hay 29 más 27 favorecidos permitidos, de un total de 76 que nos da la cantidad 29 más 27 dividido por 76, que es igual a 56 dividido por 76. Que simplifica a 14/19. Ahora hablemos sobre el complemento de un evento. El complemento de un evento es el evento E no ocurre, y usualmente usamos una barra sobre el evento para indicar el complemento de un evento y podemos calcular el complemento de un evento usando esta fórmula aquí. Bien, su probabilidad del complemento de E es igual a 1 menos la probabilidad de mi. Recuerde que este representa el 100%, por lo que la probabilidad de que no ocurra un evento es igual al 100% menos la probabilidad de que ocurra el evento. Entonces, como ejemplo de este número 8, la probabilidad de lluvia es 25 dividida por 96. ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva? Entonces la probabilidad de que no llueva es igual a 1 menos la probabilidad de que llueva, lo que da
Us 1 menos 25a por 96 1 es igual a 96 96, y luego tenemos menos 25 96. Lo que nos da 71 96 o 71 dividido por 96, y para nuestro último ejemplo de probabilidad usaremos esto. El diagrama de Venn se muestra a continuación, donde los números indican cuántos elementos, en este caso cuántos estudiantes hay en un conjunto particular, por lo que se realizó una encuesta local. Estudio de baile de salón preguntando a 73 estudiantes si alguna vez habían competido en las siguientes categorías de baile. Tenemos un ritmo suave y estándar. Los resultados fueron entonces presentado al propietario en el siguiente diagrama de Venn. Si un estudiante es elegido al azar, ¿cuál es la probabilidad a continuación? Así que para la parte A fue la probabilidad si uno se selecciona al estudiante. No compitieron en ninguna de las categorías y esos serían estos 5 estudiantes aquí, por lo que hay 5 resultados favorables y de un total de 73 resultados, así que es importante que comparta 73 estudiantes encuestados, por lo que el número total de estudiantes es 73, que será el denominador en cada una de estas probabilidades, por lo que tenemos 5 dividido por 73, lo que no simplifica. Pero se nos dice que escribamos las respuestas en forma de porcentaje redondeadas a la décima de porcentaje más cercana, así que primero convierta a un decimal a 3 decimales y luego escribe el decimal como un porcentaje para que tengamos 5 divididos por 73 ingrese a 3 decimales y redondeamos a 0.068, lo que es igual a 6.8%. Recuerde, si desea el porcentaje a un decimal de el valor de décimo lugar, tenemos que tener el decimal a 3 decimales. A continuación, queremos la probabilidad de que si se selecciona un estudiante compitieran bien en las 3 categorías, que sería esta región aquí donde los 3 conjuntos se superponen 12. Los estudiantes compitieron en los 3, la probabilidad es 12 dividida por 73. A 3 decimales tenemos 0.16 para, lo que equivale a 16.4% para la parte 100, la probabilidad de seleccionar un estudiante, y el estudiante compitió en forma uniforme o estándar, pero no el ritmo. Un estándar más suave sería la unión de los conjuntos suaves y estándar, pero los eliminamos si también se completan en ritmo. Estándar más suave. Pero no se establecería este ritmo aquí, eliminamos aquellos que están en la unión de suave y estándar que también se calculan en ritmo. Así que estamos viendo este conjunto aquí, y notamos cómo hay un total de 10 más 14 más 8 estudiantes que compitieron sin problemas, son estándar pero no ritmo. 10 más 14 más 8 es igual a 32. Hay 32 resultados favorables de un total de 73. 32 dividido por 73. A 3 lugares decimales es 0.438. Redondeamos hacia abajo porque los 3 en el cuarto lugar decimal. 0.438 es igual a 43.8%. Y para nuestro último ejemplo queremos la probabilidad de seleccionar un estudiante y el estudiante compitió en ritmo y estándar pero no suave. Entonces ritmo y estándar es la intersección de ritmo y estándar, que es esta región aquí. Pero no los queremos y también lo computan sin problemas, por lo que no contamos estos 12, solo estamos considerando este conjunto. Aquí nuevamente no incluimos estos 12 porque mientras están en la intersección del ritmo y el estándar, también calculan y suavizan y queremos que no compitan y suave, por lo que tenemos 13 grandes descartes, sale de un total de 73. A 3 decimales tenemos 0.178 que es igual a 17.8%. Bien, pararemos aquí. Para una probabilidad en la próxima parte hablaremos de probabilidades. Espero que hayas encontrado útil.